septiembre. Vamos de inmediato al detalle de las noticias y tal vez la noticia más importante de la noche. Con 40 diputados a favor y 15 en contra, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que regula las huelgas en el país. Vamos a escuchar precisamente el momento de la votación que se dio minutitos antes de las 9 de la noche. 1049. Debo anunciar que hay 55 diputados y diputadas. 40 votos a favor, 15 votos en contra. Aprobado en primer debate el proyecto 21.049. De esta forma, los diputados aprobaban en primer debate este proyecto de ley que se discutió prácticamente desde las 8 de la mañana y que tendrá principales cambios como este: prohibir las huelgas en los servicios esenciales. Este proyecto también establece cuáles son los servicios esenciales que no pueden irse en ningún momento a huelga. También regula los abusos en las huelgas. Por ejemplo, determina sanciones y castigos y establece, por ejemplo, que las huelgas contra las políticas públicas no podrán durar más de 48 horas. También buscará acelerar las declaratorias de legalidad o de ilegalidad en los tribunales de trabajo. Además, pone en orden las reglas para poder o podría desintegrar a un sindicato. Uno de los puntos que más tuvo trabas y que más tuvo discusión fue este que vemos en pantalla: no pagar el salario desde el primer día a los huelguistas. Desde el primer día del movimiento no se le pagará el salario a los que participen en el movimiento. Esto cambiaría si el Tribunal de Trabajo determina que el movimiento es legal. Entonces, el poder, el patrono, en este caso el Estado, reintegraría de forma retroactiva los salarios que no se pagaron durante los días de huelga. Se hizo una situación aparte en el sector salud y limita en 21 días las huelgas en el sector educación. Define al sector educación o a los educadores no como esenciales, pero sí como estratégicos. Entre otras cosas, también este proyecto de ley determina que no son pacíficas las protestas que incluyan bloqueos. Esto sería causal inmediatamente de determinar que una huelga podría ser considerada como ilegal. Esos son los principales cambios en esta ley que fue aprobada en primer debate esta noche, al filo de las 9 de la noche, tras, les voy a ser sincero, casi 13 horas de discusión en el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso se instaló primero desde las 8 de la mañana y hasta aproximadamente las 8 de la noche como comisión y vio una a una las más de 100 mociones que habían presentado los diputados sobre este proyecto de ley que se estaba discutiendo. A partir de las 9 de la noche comienza ya la discusión por el fondo del proyecto de ley y se dio una situación que llamó mucho la atención y que vamos a resumir más adelante, que es la participación del diputado Víctor Morales, no como ministro de la Presidencia, sino como el diputado número 57 que desde prácticamente hace más de un mes, no estaba en el Congreso. Esto se da, o esta aprobación de esta ley, se da en momentos en que el día de hoy se dieron tortuguismo por parte de los taxistas e incluso algunas fuertes protestas en las afueras de la Asamblea Legislativa, principalmente en las afueras de la Asamblea Legislativa, contra este proyecto de ley que fue aprobado, como decimos, al filo de las 9 de la noche, ya por una mayoría de 40 votos a favor y 15 en contra, que deberá ir a segundo debate, y se ha establecido que este segundo debate se establecerá o se hará a partir del próximo jueves 5 de noviembre. Es posible, muy posible, que este proyecto de ley vaya para
a consulta constitucional a la Sala Cuarta. Así que estaremos muy pendientes de lo que se vaya a suceder en las próximas horas sobre este proyecto de ley. La aprobación ya ha dado algunas reacciones, principalmente en el mundo empresarial. Una de las reacciones, vamos a conocerla, la de Enrique Gloff, el presidente de la Cámara de Industrias, que envió un audio dando a conocer la posición de esta Cámara, que ha sido muy crítica con los sindicatos. Escuchemos. En la Cámara de Industrias de Costa Rica celebramos la aprobación en primer debate del proyecto de ley 21.049 para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. En el mes de la patria se le da un regalo a Costa Rica para ser más libre y segura. Es un gran paso para devolverle la seguridad jurídica a los costarricenses y a la inversión nacional y extranjera, que estamos hartos de los chantajes huelguísticos sindicales. Esperamos su pronta aprobación en segundo debate. Los costarricenses necesitan quitarse la zozobra de si van a quitarles sin restricción los servicios de salud, abastecimiento de combustibles, trámites, seguridad pública y educación. Sin duda, este proyecto generará confianza y ayudará a la reactivación económica. También han llegado reacciones a esta decisión de los diputados. Por ejemplo, la Unión de Cámaras ha anunciado que su satisfacción por la aprobación en primer debate de esta ley que regula las huelgas. El sector privado destaca como uno de los puntos relevantes la suspensión del salario desde el primer día de la huelga y que esta legislación garantizará la seguridad jurídica que tanto requiere el sector productivo. También la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria ha dado a conocer su satisfacción por la aprobación en primer debate que pretende prohibir por completo las huelgas en los servicios esenciales, tanto en el sector salud como en los sectores de policía, bomberos, suministro de agua potable, electricidad, telecomunicaciones y combustible. Esto es parte también de las reacciones que se han dado esta noche a este proyecto de ley que fue aprobado, 40 votos a favor, 15 en contra de que regula las huelgas en nuestro país. Pero una de las situaciones que se dio esta noche y fue lo que se había anunciado ya de forma hace un mes, cuando el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Víctor Morales Mora, asumió como ministro de la Presidencia, y es que él regresaría a la Asamblea a votar como diputado algunos proyectos que considerara importantes. Hoy lo hizo, presentó una renuncia a las 4 de la tarde, una renuncia a su cargo como ministro de la Presidencia, que fue aceptada por el presidente de la República y que automáticamente lo habilita como diputado. La carta enviada al Congreso indicó que Morales renunció a partir de las 4 de la tarde. A partir de ese momento pide su reincorporación como diputado del Partido de Acción Ciudadana. Morales Mora participó en la votación del proyecto en sí y dio a conocer su posición minutos antes de que se diera la votación. Veamos. He decidido venir esta noche a votar positivamente este expediente, este proyecto, en el cual trabajé durante varios meses en esta Asamblea Legislativa, absolutamente persuadido, absolutamente convencido que las largas huelgas, que el ejercicio del derecho a huelga sin una adecuada regulación, que huelgas sin control, se constituyen al final en actos que vulneran los derechos de los más vulnerables, que vulneran el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad de los más vulnerables, de los trabajadores de nuestros campos y de nuestras ciudades.
Y posteriormente, don Víctor participó precisamente como diputado en esta votación que, como reiteramos, se dio antes de las 9 de la noche, una votación que se considera como histórica, primero porque se aligeró considerablemente el procedimiento de esta votación. Don Carlos Ricardo Benavides indica que fueron 9 meses de arduo trabajo para poder llegar hasta este punto de votar una ley que regula las huelgas en el sector, principalmente en el sector público. Pero vamos a conocer reacciones sobre esta votación que se dio en la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer contacto con Héctor Guzmán. Él está en estos momentos en el Congreso de la República, donde todavía hay algunos diputados que andan por ahí y que dieron a conocer sus reacciones. Héctor. Buenas noches, Paul, y buenas noches, estimados televidentes. Tras una extensa jornada de discusiones que comenzó a eso de las 9 de la mañana y terminó poco después de las 9 de esta noche, y con 40 votos a favor y 15 en contra, los diputados del plenario de la Asamblea Legislativa aprobó una profunda reforma al Código de Trabajo. ¿En qué consiste esta reforma? Es la que regula de ahora en adelante, o una vez que se convierta en ley, por supuesto, las huelgas. ¿Qué establece el proyecto? Básicamente, el proyecto establece que todas las huelgas en el sector público, pero que también afectan al sector privado, serán prohibidas en aquellos servicios considerados esenciales. Es una categoría que han establecido nueva, servicios públicos esenciales. Entre ellos están, por ejemplo, la prestación, la distribución del combustible, la distribución de la electricidad, de agua, los hospitales, los comedores escolares y una lista que está precisada en este proyecto. Entonces, allí en estos sectores se prohíbe la huelga, se considera una huelga ilegal. El proyecto también establece que los trabajadores de esos servicios esenciales que ingresen a huelga no recibirán salario desde el primer día en que comiencen el movimiento y solo podrán recibir salario una vez que se demuestre que el patrón ha incurrido en una falta gravísima, sí, gravísima, y también que, por supuesto, se declare completamente ilegal en el ámbito judicial. Y aquí, en este punto en particular, comienzan las diferencias, porque, por ejemplo, hay diputados que dicen que este proyecto afecta de manera grave a los trabajadores, no solamente del ámbito público, sino del ámbito privado, porque tiene un desequilibrio. ¿En qué consiste ese desequilibrio? Bueno, que por ejemplo una persona que recoge basura y que sea obligada a trabajar sin guantes no puede estar en huelga porque la huelga sería ilegal y entonces tendría que demostrar que su patrón está cometiendo una falta grave para que le puedan dar el dinero. Por eso se dice, o los que adversan este proyecto, que esto coacciona el derecho a la huelga. Pero, ¿qué ha dicho, por ejemplo, el presidente del Congreso, don Carlos Ricardo Benavides? Él ha dicho esta noche que no se podía dejar sin control las huelgas en el sector público. Vamos a escuchar lo que dijo minutos después de que este proyecto se aprobara. Terminar con los abusos, entender que el derecho a la huelga lo es un derecho constitucional que debe ser ejercido bajo cánones de racionalidad, sin irrespetar y sin pisotear los derechos de las y de los costarricenses. Salió un proyecto que lo que busca es prohibir las huelgas en prácticamente todos los sectores, afectando a los trabajadores del sector privado y imponiendo medidas como el rebajo de salarios, aunque la huelga sea legal y justa. Y obviamente eso va a terminar perjudicando no a los trabajadores del sector público que están mejor organizados y que tienen más mecanismos para defenderse, sino a los trabajadores del sector privado. Reconozco que un instituto del derecho laboral colectivo como la huelga requiere ajustes y revisiones a la luz misma de las experiencias de los últimos tiempos. Huelgas largas, huelgas sin control, sin regulación, terminan haciéndole daño y afectando, vulnerando los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la movilidad de los más pobres, de los más vulnerables.
Otro aspecto importante para destacar en la aprobación en primer debate, repito, en primer debate, todavía le falta el segundo debate, después la sanción presidencial y la publicación en la Gaceta para que se convierta en ley. Pero, ¿qué establece la aprobación de este proyecto? Este proyecto también ha sustraído al sector educación de aquella lista de servicios esenciales. No se considera esencial, se considera un servicio estratégico y en consecuencia permitirá la huelga en este sector durante 21 días seguidos y siempre sometido a esta regulación de que se debe demostrar la ilegalidad de la huelga y que el patrono, es decir, el Estado, ha cometido una falta grave para poderles dar el salario en caso de que lo reclaman, como siempre ha ocurrido. Recordemos que a este momento todas las huelgas, las personas o los empleados que están en huelga vuelven a recibir su salario. Rara vez se discute si se recibe o no. El diputado José María Villalta fue uno de los principales críticos, uno de los acérrimos enemigos de este proyecto, porque dice que este proyecto, tal como quedó aprobado, es desequilibrado. En un principio él estaba de acuerdo, pero dice que en el transcurso de la discusión se le fueron agregando asuntos que lo hacen completamente perjudicial para muchos sectores. Vamos a escuchar lo que decía temprano o hace algunos minutos el diputado José María Villalta. Bueno, el diputado básicamente lo que decía es que en el sector privado, por ejemplo, las plantas piñeras, los trabajadores que son bastante vulnerables, dice él, en una planta piñera simplemente no podría aspirar a una huelga y se sentiría coaccionado porque no tendría cómo ganarlo. Y otro hecho anecdótico para terminar esta transmisión desde la Asamblea Legislativa. El diputado Víctor Morales, hoy actuando como diputado, regresó o renunció a su trabajo como ministro de la Presidencia por unos instantes y vino aquí para votar y con ello apoyar la posición del Ejecutivo en la aprobación de este proyecto. Volvemos al estudio.